que don Alberto tenía también preparado otra grabación que está un verdadero periodista ambulante, ¿eh? No, ese cuando vos me ofreciste hacer el informativo vecinal, digamos. Sí. Yo lo compartí con muchas asambleas de la ciudad y lo que falta es eso, falta contarlo, que era un poco lo que nos pasaba en las reuniones de manzana, que yo me paraba en las reuniones, les decía cosas a ustedes y de entrada por ahí decían no puede ser, hasta que vieron que se empezó a confirmar todo lo que les decíamos. Yo lo que veo acá es que hay una palabra que calza justo, que es que no hay planificación. Ahora vamos a escuchar a Jonathan Valdivieso, el doctor Jonathan Valdivieso es un abogado, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Manzana 66 participó de estas reuniones y es parte de la presentación de este proyecto de ley, donde pedimos otro tipo de ciudad. Queremos una ciudad que sea para los vecinos, que no sea un negocio inmobiliario. Bueno, vamos a escuchar el audio. Le pido a Sandra el que dice Carta del Derecho a la Ciudad. Vamos a escucharlo a Jonathan y después les cuento por qué lo que veo es que falta la planificación. El derecho a la ciudad es un nuevo paradigma de cómo pensar, percibir y comprender la ciudad y la urbanización, y de cómo orientar las voluntades de cambio de la ciudadanía. Este paradigma abarca principios, valores, creencias y reconocimiento de nuevos derechos urbanos. Es un nuevo marco político filosófico. Históricamente, el paradigma de derecho a la ciudad ha sido construido esencialmente desde las organizaciones de la sociedad civil y está en permanente construcción y rediscusión. Su existencia surge del análisis crítico de los actuales principios y valores que dominan mayormente las ciudades y de la voluntad de buscar alternativas a estos. La gran diversidad de principios, valores y derechos impulsados desde el paradigma de derecho a la ciudad pueden englobarse en tres ejes o dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos humanos, resaltando su carácter colectivo, sosteniendo su función social, ambiental y ecológica, e impulsando nuevos derechos urbanos que surgen de la relación de las personas con su territorio, el espacio y su hábitat. El segundo eje está pensado en relación a la democratización de las ciudades. Propone a la democracia como el proceso por el cual transformamos relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida. Plantea esencialmente la desconcentración del poder en cada elemento de la vida de la ciudad. Este principio de progresividad hacia la igualdad urbana coincide con la definición de libertad como no dominación, libertad como no sujeción política ni económica de una persona por otra. Y en relación a la tercera dimensión, el derecho a la ciudad propone que el ejercicio pleno de los derechos humanos y la democratización de la ciudad deben estar orientados a transformar el uso, ocupación y producción de las ciudades actuales y de sus habitantes, de acuerdo a principios como la prevalencia de lo común o de lo público sobre lo privado, que las ciudades sean ambientalmente sustentables, que haya una planificación orientada hacia la igualdad urbana y la integración sociourbana de la ciudad, impulsar una nueva forma de entender la economía urbana, desmercantilizando las ciudades, promoviendo la economía social y la economía popular, propender hacia una nueva cultura urbana y promoción de ciudades diversas, promover la mixtura y la identidad de los barrios. Estos son algunos de los principios que el derecho a la ciudad propone como alternativa a lo que actualmente está sucediendo en las ciudades. Como Observatorio de Derecho a la Ciudad y conjuntamente con otras 200 organizaciones, hemos trabajado durante 2 años llevando adelante un proceso de discusión para presentar una Carta del Derecho a la Ciudad en la legislatura porteña. Luego de 2 años hemos consensuado una serie de principios, derechos, herramientas jurídicas, urbanísticas, para intentar modificar las actuales políticas urbanas de la ciudad de una forma radicalmente opuesta. Este proyecto de Carta del Derecho a la Ciudad para la Ciudad de Buenos Aires ha sido presentado hace 2 semanas en la legislatura porteña
y estamos esperando que los legisladores la adopten como propia para que le den estado parlamentario y podamos empezar a discutir una Carta del Derecho a la Ciudad que sirva de base para discutir todas las normativas urbanísticas y de planeamiento para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá lo que estamos viendo es que los vecinos nos estamos oponiendo a el código urbanístico y al código de edificación. Además, el Observatorio del Derecho a la Ciudad fue el que metió los amparos por el tema de estacionamiento. Con Alcira estamos participando de el nuevo proyecto de salud, que es cerrar 5 hospitales para hacer uno. Entonces, yo lo que digo es planificación. Si la ciudad te quiere hacer una ciudad que de 3 millones pasamos a 6, nos están achicando los servicios, nos están achicando el tema de salud. Hoy, actualmente, con 3 millones nos faltan 20.000 vacantes. Si nos llegan a ser 6 millones de personas viviendo acá, ¿a dónde vamos a mandar a los chicos a estudiar? El tema de estacionamientos. Te quieren hacer estacionamientos medidos. ¿Para qué? Para seguir aumentando la cantidad de puestos políticos. Porque después otras mejoras no las ves. ¿Por qué? Cuando te quieren hacer algo, te dicen, bueno, yo te hago tal cosa, te hago una plaza, te hago una escuela, pero tengo que vender esto para conseguir los fondos. ¿Por qué? Si tenemos un presupuesto enorme, entonces estamos regalando la ciudad por un tema económico. Estamos haciendo negocios inmobiliarios en la ciudad. Es un problema. Bien, quería preguntar, justamente con respecto al tema de planificación para la salud, si la doctora conoce algunos estudios que hayan hecho o el actual, digamos, tal por ella y por sus colegas y demás, ¿cuál es la impresión que tiene, en principio con tantos años de servicio en la ciudad, qué idea tiene en general sobre este proyecto de querer concentrar en una zona de la ciudad 5 hospitales? Bueno, a mí me pareció muy importante el audio que pasó Alberto Aguilera respecto al doctor Jonathan Valdivieso. Son los ejes, digamos, todo parece los puntos según desde donde uno lo mire. Yo tengo principios y bases que están ajustadas y bien expresadas en los ejes que presenta el doctor Valdivieso. En realidad, también por malformación médica, irónicamente lo digo, primero se empieza por el diagnóstico. Yo antes de hacer un proyecto y una planificación en salud, educación, trabajo, espacios verdes, espacios recreativos, etcétera, tengo que hacer un diagnóstico. En el diagnóstico también hay una mirada ideológica, ética, etcétera. Ideológica no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de una subjetividad y un conjunto de ideas, principios y valores con el que uno mira todo lo miramos desde una subjetividad construida en el día a día, por uno mismo, por la familia, por la sociedad, etcétera, etcétera. Que uno tiene que estar constantemente revisándola, viéndola, cotejándola, viéndola si es real, no es real, qué beneficios, y sobre todo esto de lo comunitario. El tema que planteaba Marta de salir allá de la individualidad y hacer una construcción colectiva, me parece que es la clave. Y también colectivamente uno tiene que cotejarse a sí mismo, preguntar, ser preguntado, responder, porque realmente uno tiene que responder a las inquietudes que despiertan el colectivo y que el colectivo, cómo te mira el colectivo y poder explicarse, ¿no? Entonces, yendo a algo no cerrado, porque es una mirada que yo tengo y realmente no hemos todavía el colectivo de profesionales de la salud ni los vecinos debatido, planteado, mirado, observado lo que está pasando sobre la ciudad. Todavía no hay
una mirada colectiva de qué es lo que pasa. Todavía es como que el vecino, incluido el cuerpo médico y el resto de profesionales de la salud, no tiene una idea colectiva. Digamos, cada uno tiene una percepción. Sí, sé, por haber trabajado en un hospital, me jubilé en el 16 y haber sido jefa de medicina preventiva y epidemia, que es una materia incluida en la salud pública que para la construcción de diagnósticos necesita de todo. Necesita desde los estados clínicos, las estadísticas de enfermedad y muerte, y morir y enfermar no es suficiente información, sino que uno tiene que saber cómo enfermaste, por qué te moriste, dónde te moriste y cuáles fueron la cadena de causas. Y eso me parece lo más rico y pendiente que tiene el sistema de salud. Es muy pendiente cuál fue la cadena que se fue armando para una mortalidad infantil, para que tengas tuberculosis, por qué llegaste a un aborto. Ahí está, y ahí está la vida. Está la vida de una sociedad. Claro, está todo ahí eso. Yo siempre digo que nos educan a veces en valores históricos, nos educan a veces en porcentajes, en estadísticas, pero no nos educan para vivir. Y justamente es la materia principal, vaya, la novedad. Es decir, si no te enseñan a vivir. Y también me estaba acordando de salud como un estado de equilibrio, ¿no? Es decir, un estado de equilibrio psíquico, físico, emocional, social, claro, etcétera. Y me estaba explicando que, fíjate vos, que la palabra shalom en hebreo y salam en árabe es mucho más que una falta de enfermedad. Cuando se habla de shalom, la traducción que tiene que, hubo distintas traducciones del hebreo y del arameo al griego y al romano y luego al español, pero significa salud. El shalom significa saludo, significa santidad, significa equilibrio, sabiduría y una cantidad de temas que está incluido, es como una palabra integral, ¿no? Y hablabas de la falta de planificación. Si no partimos de una situación, aún en las consideraciones estratégicas que se tienen de los inventores de la estrategia de la guerra, por ejemplo, se tomaba cuál es la situación y a dónde quiero ir. Es decir, ¿cuál es la situación actual? Para eso hay que hacer un verdadero relevamiento integral, multidisciplinario, de qué está pasando, cómo está pasando, dónde. Y el uso racional de los recursos que se tienen, porque tampoco hay racionalidad en los recursos que se tienen en materia de asistencia a la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que permanece 2 meses ocupando una cama en un hospital esperando que un quirófano sea habilitado. Entonces, y nadie toma en cuenta esto. Hay una infraestructura fantástica que no trabaja 12 horas por día. Y la infraestructura cuesta muchísimo. Hay lugares del centro de diagnóstico que no trabajan las 24 horas como deberían trabajar para amortizar el costo terrible de costosísimos aparatos. Y además de atender una cantidad de cosas que no se atienden. Entonces hay una irracionalidad incluso de los magros recursos que tenemos que realmente necesita. Si no hacemos con participación y si toda la gente, como en el caso que vos estás trabajando en este momento con los vecinos, si no hacemos eso, no va a cambiar la situación, ¿no? Así que ¿qué te parece a vos desde el punto de vista educativo este tema de la salud y en tu experiencia docente? Sí, creo que se están planteando cuestiones sumamente profundas y que ameritan una larga reflexión conjunta y una larga discusión. Voy a ejemplificar en qué estoy pensando al decir esto. Así como hay un proyecto de fusionar 5 hospitales que tienen su ubicación en determinados barrios, lo cual facilita enormemente la acción preventiva, la medicina preventiva,
y tiene su especialidad en determinados tipos de enfermedades. Algo similar se intenta con los 29 profesorados que funcionan en el ámbito de la capital federal. Es decir, nosotros, la República Argentina es un país que se honra al recordar que ya en 1870 se creó la primer escuela normal en nuestro suelo, y que fue sin duda una de las primeras de Latinoamérica, la Escuela Normal de Paraná, que tenía por función específica formar docentes. Tenemos un larguísimo recorrido, por eso hoy en el ámbito de los 200 kilómetros cuadrados de la capital federal hemos llegado a 29 profesorados que tienen como función propia e indelegable el formar docentes para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. El proyecto que ya tuvo ingreso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, consiste en agrupar estos 29 profesorados en una sola y única universidad. Aquí hay un primer malentendido. La universidad tiene como función central la investigación, también por supuesto la formación profesional dentro de determinadas especialidades. La función docente, si bien es una profesión que requiere una sólida capacitación teórica, es fundamentalmente un hacer. Implica, el buen docente es aquel que sabe y sabe hacer en el sentido de generar procesos de apropiación real de los aprendices, de aquellos conocimientos a los que atienden las instituciones educativas. El pretender unificar en un solo espacio físico y en un solo espacio académico esta diversidad de formaciones docentes, por un lado, sabemos por experiencia, va a generar un descenso en la matrícula, porque en la medida en que se han ido creando instituciones, profesorados en los distintos barrios, se ha ampliado la posibilidad de acceso. De modo que otra vez aparece lo que comentaba Alberto Aguilera, en el sentido de ver la ciudad también como mercancía, el espacio ciudadano también como mercancía. Si se cierran hospitales, se liberan terrenos amplios y con ubicaciones interesantes desde el punto de vista comercial, y lo mismo va a pasar con las instituciones educativas, concentradas en una sola y única espacio, como decía, tanto curricular como físico. Pero querría agregar algo más por el comentario que hizo Jaime sobre las funciones de la educación. Cuando escuchaba al doctor Valdivieso hablar del derecho a la ciudad, no pude menos que volver a la idea de algo que se habla muy poco, pero que es importante convertirlo en un tema de análisis y de debate, que es el hecho de la generación de nuevos derechos. Nosotros venimos hablando de derechos, la humanidad está hablando de derechos humanos desde 1789 con la Revolución Francesa, y ahí se dio un primer paso fundamental. Pero con el transcurso del tiempo fueron apareciendo otros instrumentos, a partir de las Naciones Unidas en particular, que implicaron, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, una cantidad de convenciones y de pactos que amparan y protegen y garantizan la dignidad de vida para los distintos sectores. Pero tampoco se detuvo en este importante hito, sino que a partir de entonces emergen día a día, no es que emergen, se reconocen día a día derechos que hasta poco tiempo antes eran considerados condiciones de vida para algunos. Lo importante de hablar de derecho a la ciudad, como de otro tipo de derechos, es que el derecho se diferencia del privilegio
en que este es satisfecho solo por un sector minoritario, mientras que un derecho lo es en la medida Es universal. en que el Estado crea condiciones, los estados crean condiciones Obligatoriamente las debe crear. para que todos lo satisfagan. Bien, nos falta entrenamiento en eso, y nos falta educación al respecto y nos falta entrenamiento en el ejercicio, cosa que modestamente estamos tratando de hacer con estos movimientos en los barrios, ¿no? Así es. Jaime, yo te quería agregar algo y lo pongo en debate en la mesa. Vos hablaste de racionalidad. Digamos, como jefa tuve que hacer previamente como requisito cursos de administración y gestión. Acá el tema se olvida siempre. La racionalidad, lo entiendo en el sentido que le decís, y acuerdo. Todo recurso que tenga el Estado debe ser usado de la mejor manera para lograr la función que tiene cada institución, ya sea salud, educación, trabajo, lo que sea. Ahora, hay que prestar mucha atención porque ellos lo hacen, digamos, todos estos proyectos, tanto de la compactación de los profesorados como de los hospitales, en todo el power te hablan que es para beneficio, racionalización, disminuir los costos, va a ser menos... Eficiencia. La eficiencia, a esa palabra quería llegar. Entonces, nosotros tenemos que saber que la eficiencia es una eficiencia económica, una eficiencia técnica, pero también hay algo que es eficiencia y costo social, que es el dinero que no usas en un lugar y lo usas en otra cosa, pero ocasiona ese dinero no usado en otra cosa, tiene un costo de no haber, supongamos groseramente, voy a decir algo grosero, yo lo voy a invertir en un nuevo mamógrafo, pero al usar el dinero en el mamógrafo y no usarlo en algo que está lamentablemente siendo prevalente nuevamente, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, no lo uso en un programa eficiente de comunicación, captación, tratamiento y seguimiento de tuberculosis, produzco un importante costo social. Este tema que introduce Valdivieso, lo introduce otras personas, pero está tan bien expresado en su carta, olvida de otra cosa. Hay que ser hay que usar la racionalidad, pero se olvidan de otras cosas, que son los diagnósticos participativos respecto a salud, a educación, a trabajo, a espacios verdes, a cómo organizo mi ciudad. Se olvidan de la participación y se olvidan de que en la participación, por ejemplo en salud, la Ley de Salud de la Ciudad de Buenos Aires incluye el derecho del ciudadano a participar en el diagnóstico, en la confección del presupuesto y en el seguimiento sobre el director de cómo ejecuta ese presupuesto y qué resultados tiene. Entonces, acá, haciéndome un poco eco de lo que dice la profesora Marta Maruco, nosotros tenemos como ciudadanos derecho a participar en las decisiones de todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado. Y acá agrego otra cosa. Alma Ata dice que uno tiene el derecho y la obligación de participar como ciudadano. Y todo lo que hace al Estado, el Estado tiene derechos y obligaciones. Y se vende algo diferente, que es que todo le tengo que pedir al Estado, todo le tengo que pedir al Estado, está escrito. El Estado tiene obligaciones respecto a la educación, la salud, el uso de las tierras públicas. ¿Qué significa tierra pública? Que es de nosotros. La tierra pública dentro de la ciudad es de cada uno de los ciudadanos que la habitamos. Los edificios públicos son iguales. Cuando nombro, cuando no nombro, para esta racionalidad que decís, con la que acuerdo, de los usos de los recursos en salud, se tiene que nombrar gente a la noche. Y acá sí paso a una cosa, algo real. Varias veces en el hospital no hemos tenido personal para esterilización, para ecografías, no hemos tenido completas las guardias de ciertas especialidades
Y todos los hospitales de la ciudad estamos padeciendo esto. Ya el hospital público no es un lugar atractivo para que trabaje el profesional de la salud. Y me refiero tanto a enfermeras como a médicos y todo personal que está incluido. Fíjate que el año pasado conseguimos una inversión grandísima para el Ramos Mejía. Ahora lo tenemos ediliciamente, con equipos, pero no aparece la gente que lo opere. O sea, el gobierno de la ciudad te presenta cargos y los doctores no se presentan por los sueldos que tienen. Por los sueldos, las por condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, que no tenés los personal horarios. de enfermería, que es imprescindible. Claro. Los sueldos de enfermería son lastimosos. O sea, ahí se invirtieron 400 millones en el Hospital Ramos Mejía. Ustedes se acordarán, lo vinimos, lo contamos acá el año pasado. Habían 6 quirófanos que no funcionaban, se hizo la morria nuevo, se arregló la guardia, se consiguieron, eso sí, se consiguieron médicos de guardia independientes de las ambulancias. Hasta hace un año, vos llamabas a una ambulancia y te estaba llevando un médico de guardia del hospital. En cambio ahora tenés separado, tenés los médicos de las ambulancias y los médicos de la guardia. Nosotros con el tema de el 5x1 que estamos participando con Alcira, me parece... Repetí que el 5x1 es porque alguien toma de pronto la audiencia que se pretende reunir 5 hospitales en uno solo en Claro. la zona sur. Iba a dar un proyecto ahí. Iba a dar cuáles eran los hospitales que cierran. Ajá. El Marie Curie... Que cerrarían, porque estamos en la pelea. Que cerrarían, bueno. El Marie Curie, el IREP, el Udaondo, el Ferrer y el Muñiz. Eso sería los que pasarían a estar en este complejo hospitalario sur. Además hay que sumarle el Tornú, que está vaciado. La semana pasada nos llegaron informes que ni agua tenían. Hay despidos en el Garrahan y en el Gutiérrez. Ya estamos hablando de 8 hospitales de 32. 33. Con el lienzo 34. Y sin más de 40 centros de salud. Y sin investigar los otros. O sea, esto salió solo porque ya es grave. No quiere decir que los otros estén bien. Yo recuerdo que cuando le planteamos a una periodista de La Nación hace un año toda la lista de reclamos del Hospital Ramos Mejía, no salió la nota y me dice, están como todos. Claro. O sea, no era noticia. Y para nosotros era impresionante. Es tristísimo. Tenemos una sala de trasplantes que... ¿Cuántos años hace que está, Jaime? Bueno, que yo sepa, 10 años, claro, tranquilamente. ¿Cuántos trasplantes se hicieron? No sé, ninguno, porque no se nombró el personal. Claro. Sino, en aquel momento se organizó una entidad de bien público que tenía que ocuparse de trasplante para médula ósea, que tenía que hacer sangre de cordón umbilical y de placenta para atesorarla, hacer un banco, y con ese banco utilizar los hematólogos luego. Y resulta que, bueno, que justamente, decimos, ¿dónde hay trasplante? Y Hospital Ramos Mejía tenía una sala completa, y el hematólogo con el cual yo trabajaba decía, bueno, no han nombrado el personal, no se pudo habilitar, ya debe haber quedado obsoleta, seguramente. Claro. Es que ahora parece que la iban a arreglar y iban a traer el personal, pero no se presentan. No se presentan Son malas las condiciones de trabajo. Claro. Las condiciones de trabajo es el sueldo, obviamente, pero hay un montón de cosas relacionadas, desde tener la cama, el quirófano en el momento que lo querés, el medicamento. 2 cosas quiero comentar. Una es que, así como decimos que los hospitales están vaciados, debemos reconocer que la capacidad del personal de salud de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que conozco, y me consta que en el cruce, obviamente, la capacidad operativa, científica, técnica y de compromiso es increíble. Es increíble. Porque ese dicho, lo atamos con alambre
enfermería, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, se inventan lo que no tienen para poder prestar el servicio. Yo veo a las kinesiólogas haciendo máscaras para nebulizaciones con los sachets, con los restos de los sachets de plástico. La creatividad en la reutilización, esterilizado, apropiado, adecuado, es impresionante. No terminás de aprender todos los días una manera de cómo sacar. Los docentes también, los docentes hacen, pero incluso con el tema alimentario y todo lo demás, son una maravilla. Hay un montón de textos de lo que se habla de que si no fuera... Tiene una frase hecha que ahora no me la acuerdo, pero el tema es que a pesar de lo que falta en recursos, horas, etcétera, etcétera, del personal de las instituciones públicas, el trabajo se hace. Uh-huh. Hay un trabajo, viste, que si no lo hiciera la creatividad del individuo, es una prestación menos. Entonces, eso lo tenemos que reconocer. Los trabajos técnicos en trasplantes, el Argerich, uh-huh. El hospital del Garrahan, los trasplantes, el tratamiento del paciente con cáncer, de cirugías traumatológicas, acompañamiento del niño y su familia, el Udaondo con paliativos, donde se hace Reiki, se hace todo. Es una maravilla y es muy doloroso esto. Y es muy doloroso que el gobierno, para apropiarse de un terreno y de edificios, haya dejado caer, como ha dejado caer, porque la técnica es la misma, la gentrificación en los barrios y el ahogamiento por falta de recursos en cada uno de los hospitales. Crea mala imagen de los hospitales públicos y crea mala imagen del trabajador que sale a reclamar. Como que nosotros tenemos que estar solo en los quirófanos o adentro de las terapias y no decir nada, calladitos la boca, aceptar estos recortes y estos daños graves a la salud pública. Jaime, vamos a aclarar a la gente que en la presentación del proyecto de Complejo Hospitalario Sur, la misma información del gobierno te dicen que van a recaudar 127 millones de dólares al cerrar los hospitales. O sea, van a liquidar la tierra. Sí, bueno, ese es el concepto economicista de la situación, ¿no? De cómo, cuando yo hablaba de racionalidad, significa que la racionalidad significa justamente el uso, sí, el uso de la razón, claro. Lo que implica decir, bueno, saber con qué cuento y a dónde quiero ir, ¿no es cierto? Me parece muy interesante ahora, con lo que estoy escuchando, no conozco qué organismo permanente consagrado por ley de la ciudad permite la participación de los vecinos en la administración y el manejo y la orientación de la salud. Está en la ley de salud. En la ciudad de Buenos Aires, la ley de salud. Y más o menos qué especifica la ley de salud y qué nos falta. Puntualmente eso. ¿Qué nos falta a los vecinos para que nos reconozcan como tal? Si nosotros nos oficializamos como organización vecinal para opinar sobre los hospitales en cada barrio, tendrían que aguantarnos, ¿no? No, que... bueno, no, eso estamos ahora, estamos en eso, los vecinos de los consejos consultivos comunales estamos en eso. Ahora, el tema es como la comuna no tiene presupuesto. Porque el otro tema importante, Marta, que me gustaría que lo trabajemos en algún momento, son los vínculos humanos y los vínculos entre nosotros mismos como vecinos, dentro de un gremio y dentro de una comuna, la Junta Comunal, el poder político partidario del momento respecto a los vecinos, porque no hay democratización en ningún lado. Esperá que te agrego lo siguiente. Y también debería haber participación del personal de salud antes de armar un proyecto de traslado y compactación de los hospitales. Los trabajadores de la salud no cortamos ni pinchamos en ninguna de las decisiones, ni siquiera en adquisición de nuevas tecnologías. Últimamente nos vamos enterando, puntualmente en el Hospital Pena, separan los centros de salud, 8 centros de salud tiene el Hospital Pena, los separan del hospital de base. Y el presupuesto que iba para los centros de salud, que entraba en el hospital y también podía
gestionarlo el director, no lo va a hacer. Ahora, los centros de salud dependen directamente del Ministerio de Salud. Directamente. Eso, el personal no fue consultado, no pudo participar, no pudo decidir, no pudo opinar, no pudo decir los beneficios ni las contras. Viste, esto no es democrático. Se saltea también al director de un hospital. Esto es un drama de falta de democracia. Sí, yo, perdón, querría sumar a este análisis un aspecto que es básico, y es que toda nuestra legislación, en sus diversos aspectos, abre la posibilidad de la participación, incluida la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, cuando reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la ganancia de las empresas con control de la producción. Y la pregunta que me hago es, hay muchas instancias de participación, y la respuesta de la población suele ser muy limitada. A esto me quiero referir en el sentido de que participar no es un comportamiento espontáneo. Participar implica un aprendizaje. Por eso, uno de los objetivos centrales de la educación debería ser enseñar a participar, vivir desde el aula misma la coparticipación de docentes y alumnos en la toma de decisiones sobre lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. De esto algún día podríamos hablar, si les interesa, de cantidad de experiencias donde desde el jardín maternal hay posibilidad de participación, no solo de los pequeños o de los alumnos, sino también de los padres y de la familia. A esto quiero sumar otro problema. Lo que se plantea sobre los hospitales se reproduce exactamente igual en la educación. Y esto se debe a que hay un cuestionamiento falso, totalmente falso, respecto a lo público. Es decir, hay una exaltación de lo privado como de mayor calidad, de mayor jerarquía, que va a dar muchas mejores posibilidades, y un debilitamiento de lo público. Los que tenemos ya unos cuantos años sobre nosotros sabemos muy bien lo que fue la escuela pública en nuestro país y cómo se ha ido deteriorando. En principio, por confundir eficiencia con eficientismo, en confundir técnica con tecnocracia. Y en esta actitud quiero cerrar la función indelegable de la educación de construir idoneidad, de centrar la formación en la capacidad para analizar las situaciones, analizar los problemas, reconocer sus componentes, de modo de poder entenderlos y al mismo tiempo intervenir en la propuesta y en la ejecución de las soluciones. Y para eso hay que revisar en profundidad nuestra educación. Información. Bien, tenemos que revisar nuestra educación, tenemos que revisar el concepto de salud que tenemos, pero que tenemos en general y que tienen supuestamente la gente que tiene que conducir, o que tiene que co-conducir, porque finalmente conducen gente y no conducen. Fíjate vos el drama de esta situación. Nosotros tenemos 60 legisladores en la ciudad de Buenos Aires y realmente no vemos preocupación. Digamos, votamos una lista sábana nosotros, pero y no 105 sabemos, comuneros. No sabemos, está bien, pero no sabemos qué hay debajo de la sábana, ¿no? Es decir, la sábana la votamos, pero abajo de la sábana no sabemos quién está. Ni sabemos qué van a hacer aquellos a los que votamos. Claro, a veces frente a cada tema. A la semana se cambian. Por eso es la participación ciudadana. Bueno, claro. vamos a pedirle a Sandra un pequeño tema musical, no digo pequeño, bueno, el tema musical, para que acá se ha incorporado la psicóloga Susana Ferrería, así que tenemos
mesa, Gabinete. una mesa redonda, un gabinete. ¿Nos viene a analizar a nosotros? No. Claro, no, nos escuchó por radio y vino corriendo.